nuestra bandera. Buenos días. El Señor los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo amanecieron? Bendecido, muy bien. Amanecimos. Ustedes saben el pésimo chiste de los matrimonios. En los primeros 5 años de casados, se acerca el esposo y le dice a la esposa: mi amor, buenos días, ¿cómo amaneciste? Y ya luego de 20 años de casado le dice: mi amor, buenos días, ¿amaneciste? Bueno, imagínense ustedes qué cosa impresionante. Bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana y quiero invitarlos para que abran por favor sus Biblias conmigo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. El Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer de los versículos 13 al versículo 16. Mateo 5, del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amado Señor, aquí estamos ante ti en esta mañana y estamos agradecidos porque nos has regalado un nuevo día. Nos has cuidado nuestro sueño y hoy nos has traído a este lugar, Señor, para honrarte. Y gracias por permitirnos, Señor, declarar por medio de estos cánticos que tú eres el Señor. Te honramos por ello, Padre. Pero ahora tenemos también el privilegio de escuchar tu voz, de reflexionar en tu palabra. Señor, ilumina nuestras mentes, ministranos con el poder de tu Santo Espíritu. De manera, Señor, que podamos aprender, que podamos interiorizar tus verdades y que éstas transformen nuestras vidas. Así que en tus manos nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Tomen asiento, tengan la amabilidad. En una oportunidad, cierto, cuando uno conoce al Señor y le habla por primera vez y uno se aferra a la palabra, no lo sacan a uno de la iglesia, ¿cierto que no? Es esa alegría y ese gozo, y todo el que se tropieza con uno le comparte del Señor. Yo no sé por qué, a medida que pasa el tiempo, ya se deja de hacer eso, pero es lo que nosotros llamamos el primer amor, ¿verdad? O sea, cuando le hablan del Señor, uno tiene ese encuentro, mejor dicho, y con quien se tropieza le habla uno del Señor. Y este fue el caso de una señora que le hablaron del Señor, y esta mujer se aferró de una manera maravillosa al Señor, y no faltaba un domingo y los programas de la iglesia, y ahí estaba. Entonces llegaba el domingo y ahí mismo, eran 5 o 6 de la mañana y ya estaban llamando a los niños: muchachitos, se levantan rapidito, que nos vamos para la iglesia, no nos vamos a perder la alabanza, vamos a escuchar la palabra. Y ese era domingo tras domingo. Y de esto ya había pasado un año. De esto ya había pasado un año. Pero de esto ya había pasado un año también que el esposo de esta mujer no sabía lo que era una atención en su casa de un domingo. ¿Vio? Y entonces resulta que este hombre estaba enojado
Porque cuando él que abría los ojos, ya no me gustaba. Ya se había llevado a los niños para la iglesia. Y entonces ella llegaba de la iglesia: mi amor, estoy ungida, aleluya, su nombre. Recibí la palabra del Señor, alabé al Señor, ven ungida, mi amor. Y él se la quedaba mirando feo. Y ungida, sí, muy ungida. Y a mí no me volteé a ver aquí en la casa para nada. ¿Sí? Nada, no se sentía nada en la casa. Y entonces lo invitaba, ya lo invitaba: mi amor, vamos a la iglesia. Y él: ¿yo qué voy a ir a hacer por ella? ¡Furioso! Un día ella llegó: mi amor, te invito de nuevo a la iglesia, mira, va a llegar un predicador especial. Y ese día ya él estaba harto. Y le digo: ven acá, se te acabó la unción, escoge la iglesia o yo. Así que escoge. Ay, esta mujer se va para la iglesia a hablar con el pastor: pastor, ¿cómo le parece que el impío del marido mío, mírala, el impío del marido mío no quiere nada con el Señor? Ayunemos, pastor, o que se vaya, pero yo no voy a dejar al Señor. ¿Y qué bueno que te digo? Que ya no fuera más a la iglesia. El pastor se la quedó mirando y le dijo: hijita, el próximo domingo no venga a la iglesia. Pastor, me dijo: pastor, usted está enfermo. Usted me está diciendo que no vaya a la iglesia. No, eso no puede ser. Es que primero el Señor, es impío del marido mío. El problema es él. Si él no quiere nada con el Señor, que se pierda en las llamas del infierno. No vienes a la iglesia el próximo domingo. Bueno, y ese domingo, llegó el domingo, y a las 6 de la mañana otra vez se alborotó y muchachos y tal, y se acordó que le habían dicho que no fuera a la iglesia. Y ay, lo veré el pastor, y yo soy bien obediente, pues no voy a ir. Y ese día, mejor dicho, trapeó la casa. Lo que yo le dije la otra vez: trapeó la casa como un santo. Santificó la casa. Trapeó la casa con salpí. Eso era. Y eso olía rico. Y por fin se le dio por poner arepas, colocó chocolate. Y ustedes saben que el chocolate es como la chunchurria, eso es más escandaloso. A 3 cuadras, 5 cuadras se siente el olor. Y entonces ese olor perfumó toda la casa. Y por allá el esposo de ella, que entre dormido, decía: ay, cómo huele de rico ese chocolate, como prepara mi vecina ese chocolate tan rico. Porque eso nunca pasaba en su casa. Pero de pronto cuando ya se despertó, encontró a la esposa delante de él con la toalla y le dijo: mi amor, buenos días, ¿cómo amaneces? Y él estaba asustado: y bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Y esta qué hace aquí? Si nunca pasa aquí desde hace más de un año. Y entonces le dijo: mi amor, ven, báñate, aquí te tengo la ropa y ya te tengo ese desayuno espectacular. Y ese hombre se levantó, cogió sus chanclas, se metió al baño y estaba asombrado. Y mira, aquí está pasando algo raro. Y cuando sale del baño, que se viste, mira, todas las arepas que no le habían puesto el año, se las puso esa mujer. El chocolate. Mi amor, ven, siéntate aquí con los niños a desayunar. Y este hombre, por primera vez luego de un año, estaba feliz comiéndose su desayuno y se la quedó mirando y le dijo: mi amor, algo ha pasado en ti muy especial. Tú me has invitado tantas veces a la iglesia y yo no he querido ir, pero por lo que estás haciendo ahora, el próximo domingo, yo sí quiero ir a la iglesia. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Yo sí quiero ir a la iglesia. Amados, no lo convencieron las palabras, lo convenció su testimonio, su comportamiento. De esto vamos a hablar en esta mañana. El tema general entonces es el testimonio cristiano. Y yo quiero que piensen en este título: saladitos y brillantitos para el Señor. Díganle a las personas que tienen al lado: saladitos y brillantitos para el Señor. Amados, Mateo nos registra este tema en su evangelio. Y nos registra cuando Juan el Bautista, él está predicando y está diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Mateo está presentando
¿sí? La predicación de Juan el Bautista hablando acerca del reino de los cielos, que ellos debían arrepentirse. Pues cuando llega el Señor Jesús en este sermón de la montaña, conocido como la enseñanza mayor del Señor Jesús, entonces aquí el Señor Jesús habla también del reino de Dios, del reino de los cielos, y presenta los valores que debe tener ese reino. Entonces el Sermón del Monte es probablemente la parte más extensa, más conocida de la enseñanza de Jesús. Podríamos suponer que es la parte también que menos se comprende y menos se obedece. Pero aquí están todas las enseñanzas del Señor Jesús. Hay un montículo, un pequeño monte, y Lucas también lo registra, y el Señor Jesús va. Hay una enorme multitud que le sigue, porque han descubierto que este hombre, ellos todavía no identifican que Jesús es el Mesías, pero sí encuentran algo muy diferente en él. No hace acepción de personas, ama a los pobres, da de comer a los hambrientos, sana a los que están enfermos, libera a los que están endemoniados, y una gran multitud entonces le sigue. Y además enseña no como los escribas y fariseos, porque él enseña con autoridad. Entonces, en ese pequeño montículo, él se dirige de manera especial a sus discípulos, pero por supuesto que hay un enorme grupo alrededor que también va a escuchar. Este tema que hay aquí sobre el testimonio cristiano, Jesús lo presenta de la siguiente manera. En el capítulo 5, la primera parte del capítulo 5, habla acerca de las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que lloran, etc. En esta primera parte del capítulo 5, las bienaventuranzas o las dichosidades, como dice alguien, esta primera parte habla de la identidad de los seguidores del reino. Son misericordiosos, tienen hambre y sed de hacer lo que Dios manda. Pobres en espíritu, no se mueven ni a un lado ni al otro sin contar con el Señor. Ahora que el Señor les habla de la identidad, les dice: y ustedes que tienen esas características, que tienen esa identidad, ustedes son influencia para el mundo. Y es a partir de aquí que el Señor Jesús utiliza dos analogías, dos metáforas tan comunes en ellos, para darles la enseñanza de lo que es el testimonio, la influencia que ellos deben tener. Y entonces les habla de la sal y de la luz. Así que vamos nosotros a mirar entonces en esta mañana ese par de metáforas. Y la primera de ellas es: vosotros sois la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Ahora, cuando hablamos de la sal, tenemos que pensar en varias cosas. La sal tiene varios usos. Uno de ellos es condimento y el otro es un preservador, ¿verdad? Para evitar la corrupción o el daño de los alimentos. En primera instancia, aquí no hay idea de que el Señor Jesús esté hablando exactamente acerca de que ellos tienen que ser sabrosos para el mundo. Aquí sí tiene que ver es el tema de que ellos, como un nuevo orden del mundo, con nuevas características, con las características del reino de los cielos, ellos van a influenciar al mundo siendo sal para impedir la corrupción, o por lo menos para obstaculizar la corrupción en el mundo. Este es el concepto. Y es muy interesante, Jesús les habla a ellos como un gran maestro, y claro que tiene en cuenta que ellos son pescadores la mayoría, ¿verdad? Ellos no tenían refrigeración, no tenían nada de esas cosas, y la forma de poder conservar e impedir que la carne y sobre todo el pescado se dañase era salándolo. Además, cuando tenían que trasladar el pescado a grandes distancias, con mucha más razón había que salar. Ustedes recuerdan, yo tengo muchos años de estar aquí, y en algunos pueblitos uno veía ya la carne como colgada así en las piticas, ¿se acuerdan? Y esa carne estaba salada, o ¿cómo era que decíamos aquí? Carne curada, ¿verdad? Y se curaba por la sal, Un asunto importante también se habla del Biltong en África.
Se habla del biltong como una carne que la habría muy delgadita, como la que ya ponen en algunos restaurantes aquí, que parecen unas células, ya no como una carne. Entonces delgadita y le echaban sal, y esta carne podía durar mucho tiempo, ¿verdad? Y se denomina, eso lo hacían en África, algunos dicen que todavía hacen en algunas regiones el biltong, y precisamente por la falta de refrigeración. Entonces, el mundo, amados de Dios, manifiesta una tendencia constante al deterioro. El concepto no es, como les decía ahora, no es que el mundo sea desabrido y los cristianos lo pueden hacer menos insípido. No, aquí el punto es que el mundo está corrompiéndose. Y nosotros hemos sido puestos en el mundo para obstaculizar, para impedir esa corrupción en el mundo. Yo quisiera mostrarles, ahora vamos a hacer un paralelo entre algunas características de aquella época y algunas características del día de hoy, para mostrarles, así de una manera superficial, las características del mundo. Por ejemplo, en esa época, allá se está hablando acerca de qué era lo que había. Había gente que no le importaba la necesidad del otro. Cada uno buscaba lo suyo propio. Había egoísmo. Habían ricos, claro que había ricos, pero cada uno de ellos buscaba lo suyo. De hecho, los profetas hacen grave denuncia. Hablamos de Amós, hablamos de Isaías, hablamos de Miqueas, etc. Y ellos denuncian la gran injusticia social, donde cada uno buscaba su propio beneficio, sin importar el beneficio de los demás. Y además también había una enorme religiosidad. Imagínense ustedes, ellos sabían que tenían que ir al templo, iban a orar al templo, pero no eran buenos entre ellos. Levantaban manos, sí, había fariseos que por alguna razón los agarraba el tiempo de la oración en la mitad de la calle y no alcanzaban a llegar al templo, se paraban en la mitad de la calle y hacían su venia, y claro, el pueblo miraba y decía, wow, cuán religiosos, cuán espirituales. Pero el Señor Jesús, que sí los conoce, los confronta de manera muy fuerte y les dice, ustedes son raza de víboras, les decía Juan el Bautista, ustedes son como sepulcro blanqueado. Es decir, había también una gran religiosidad, y religiosidad no es sinónimo de espiritualidad. Se puede saber mucho acerca de Dios, se puede conocer mucho la Biblia, podemos cantar todos los cánticos, podemos orar muy bonito, pero si nuestro corazón no es de Dios y no amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, eso es pura religiosidad. Se veía mucho en esa época. Y quisiera mostrarles un poco la época de hoy. Voy a utilizar algunos nombres, igual lo voy a explicar, pero estamos en una época donde hay algunas cosas que son bastante delicadas y que la iglesia debe conocer, debe entender, debe discernir y no se debe contaminar con eso. Pero se van a dar cuenta a la postre que sí nos hemos contaminado. Hoy hablamos del consumismo, y esto es algo tremendo. O sea, la gente vive para consumir, para gastar. Y desde una perspectiva psicológica se habla de compradores compulsivos. ¿Han escuchado hablar del término, verdad? O sea, el problema es que usted tenga plata en el bolsillo. Usted le presentan todas las formas posibles para crear en usted necesidad de comprar. Y este asunto entonces lo lleva. Usted tiene plata en el bolsillo y usted ve todos esos colores, amarillo, azul, rojo, verde, al frente de su mirada para atraer su atención. Entonces usted resulta comprando aún lo que no necesita y se vuelve entonces un comprador compulsivo. Y entonces trabaja para consumir, trabaja para gastar, ya no trabaja para ahorrar, no trabaja para lo que es importante, sino que trabaja para ese tipo de cosas. Y el Señor Jesús lo dijo. ¿Por qué os afanáis por el comer, por el vestir? ¿No es la vida más que eso? Y entonces termina con una exhortación, un jalón de orejas. ¿No valéis vosotros mucho más que esos animalitos, hombres de poca fe, por colocar la mirada en el lugar equivocado? Y tenemos que pensar así. Muchos de los problemas económicos, financieros que llegamos a tener, es muy fácil decirlo, no, es que todo está muy caro.
es que este gobierno, nosotros somos buenos para siempre echarle la culpa a todo el mundo y no para reconocer nuestra parte de culpa. Pero sí es verdad que todo está muy caro, pero también yo tengo que pensar que estoy gastando lo que no debo gastar. Y entonces, sencillamente, ¿en qué me diferencio con la gente del mundo? En nada, soy igualito. Alguien decía, lo decía de manera chistosa, permítanme decirlo. Alguien decía, ¿cómo se conoce un cristiano hoy? ¿Cómo se conoce en una empresa? Y alguien decía, yo los conozco. ¿Y usted cómo los conoce? Digo, yo los conozco que todos los domingos se meten a una iglesia y llevan la Biblia debajo del brazo como Rexona, que no te abandona. Pero del resto no se diferencia. Y eso es preocupante. Pero hay más. Hay un asunto que creo que nos debe preocupar seriamente. Y se llama hedonismo. ¿Cómo se llama? Hedonismo. Yo no había puesto la cosa y no la voy a ver. Hedonismo, que se llama búsqueda de placer. Y yo quisiera mencionarles por lo menos 3 cosas que tienen que ver con el hedonismo. Una de ellas es el sexo, amados. El sexo. Miren, ya la pareja normal, ya la relación sexual normal, nos han hecho creer, nos han hecho pensar que está pasada de moda. No sirve. Un hombre y una mujer, no, eso no sirve. Entonces ha entrado, ¿sí?, en nuestro medio los famosos tríos. 2 hombres con una mujer, 2 mujeres con un hombre. Es que hay que buscar nuevas emociones, pero no es otra cosa que la búsqueda del placer. ¿Me están entendiendo? Ahora los famosos sitios swingers. ¿Han oído hablar de eso? ¿Sí han oído hablar de sitios swingers? Sencillamente son como unos pequeños bares o pequeñas discotecas que se ven muy bonitas, etc. Y entonces llega la parejita y empiezan a tomarse, qué sé yo, cualquier clase de bebida, y están ahí cuando de pronto, al poco minuto, desaparecen. Porque hay una puerta trasera y por allá hay otras parejas. Y lo que están haciendo en esos sitios swingers es que hacen intercambio de parejas, ¿sí?, para sentir placer. Y nos están vendiendo toda clase de fetiches y nos están vendiendo toda clase de instrumentos para aumentar el placer. Y lo que hay detrás de todo esto es eso, es la búsqueda del placer. Es decir, ya no se está satisfecho con lo que Dios instituyó. Quieren más. Y es ahí donde se está corriendo el riesgo de apartarse del Señor y colocarse en las manos de Satanás. Y encontramos, y hemos escuchado cosas, aún creyentes, haciendo este tipo de cosas. ¿En qué nos diferenciamos del mundo? Pero si estamos hablando del sexo, hablemos un poquito. Ustedes, miren, no hay puntada sin dedal. Hay muchas cosas en el mundo. Una de ellas son los deportes extremos. ¿Usted se ha preguntado de dónde inventaron los deportes extremos? ¿Y para qué los deportes extremos? Es eso, buscando placer. ¿Se acuerdan de tal bungee jumping? Hombre, yo que tengo que hacer es encaramarme por allá a 10 metros, amarrarme los pies y soltarme. ¿Y eso para qué? ¿Ah? ¿Saben para qué? Buscando eso, buscando el placer. ¿Sí? Yo me pongo a verlos y en el momento que ellos se lanzan yo siento el frío y a ellos no les da nada. ¿Sí? Hay una cosa que llaman y que el tal huracán, no sé, hay la ciudad de Hierro, y el huracán es el cosito ese. Voy a ponerlo aquí a ver si me escuchan. Es el cosito ese que tiene unos brazos y tiene un poco de sillas aquí, unos brazos aquí, otros brazos aquí, otro brazo aquí, y tienen las sillas ahí. Y entonces él empieza a dar vueltas. ¿Lo han visto? Empieza a dar vuelta. En la medida que va dando vuelta, de pronto abre los brazos. ¡Fum! 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 ¿Sí lo han visto? El huracán. Y llega el momento en que eso está a toda velocidad, ¿yo? A toda velocidad. Y entonces yo fui con mis nietos y me paré ahí a mirar. Me paré ahí a mirar. De pronto, no, saladitos y brillanticos. Oiga, y yo estaba ahí parado cuando de pronto hasta salió un frijol de allá y casi me da mi. Es que la gente allá arriba se vomitan y de todo. Los pelados. Y cuando uno habla con ellos, digo, ¿y qué hubo? ¿Cómo te fue? Y yo no voy a esperar a reposarme para montarme otra vez. Hombre, ¿qué les pasa? Pero es lo que les digo, la búsqueda del placer. Ahora han visto las patinetas. Oye, ya no patinan normal. Una patinetica y no, señor. Ellos tienen que montarse encima de los tubos.
Oye, encima de los tubos de la patineta, pam, pam, pam. ¿Y qué hicieron en el estadio? En el estadio no hubo una campaña que dijera, no se suba a esas patinetas, se va a partir una pierna, no se suban. ¿Sabe qué hicieron en el estadio? Digo, subas a la patineta y colocarme allí en una clínica de fracturas. Partas una pata, aquí se la arreglamos. Búsqueda del placer. Y ahora, hay que hacer ejercicio. ¿Cierto que sí hay que hacer ejercicio? Claro, nos mandan a hacer ejercicio. Pero lo otro es el culto del cuerpo. Muchos de esos lugares de spinning, fan, pero ¿sabe para qué? Para buscar el cuerpo perfecto. ¿Sí? Culto a su propio cuerpo. Eso es hedonismo, la búsqueda del placer. Y nosotros no discernimos. Y por eso el enemigo ha causado tanto daño a la iglesia. Y cuando nos ven, no nos identifican. Y debiera identificarnos el que somos distintos a ellos. Pero hay más cosas. Hablamos del utilitarismo. Ese es un elemento bastante serio. Donde nosotros, ya las personas, no son personas, son números. Y así se ven en muchas empresas. El número tal, el número tal, el número tal. Es decir, tú eres importante para lo que sirves. Y si no sirves, no eres importante. Así de sencillo. ¿Será que este elemento tiene algo que ver en la iglesia? Hay muchas más cosas. Hay muchas más cosas. Nuestro lenguaje, nuestra actitud, nuestro comportamiento los unos con los otros. Celos, disensiones, pleitos. Se supone que eso debe ser para la gente del mundo, porque en medio de nosotros lo que debe haber es el amor, el perdón, el respeto, ¿verdad que sí? Pero preguntemos, ¿hay celos entre nosotros? ¿Hay disensiones? ¿Hay murmuración? ¿Hay odios? ¿Hay resentimientos? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Estamos como iglesia siendo sal impactando al mundo? ¿Estamos allá impactando al mundo? ¿O el mundo está metido dentro de la iglesia? Y hay un punto muy delicado. El punto muy delicado es que Jesús dice: pero si la sal se desvanece, aquí está el problema. Porque nosotros como iglesia, nosotros como esa contracultura, nosotros como esos seguidores de Jesús, debemos ser sal para evitar la corrupción. Pero es posible que esa sal se contamine, y por eso les he mostrado estas cosas. Es posible que nosotros nos contaminemos, y si nos contaminamos, perdemos, escúcheme bien, nuestra razón de ser. El Señor Jesús coloca el ejemplo. Dice que si la sal se desvanece, ya no sirve más para nada, sino para ser hollada por los hombres. Y el término hollar es un término importante porque significa ser pisoteado, burlado por los hombres. Y amados de Dios, estamos en deuda con el Señor. Y una deuda seria que tenemos que reflexionar. Porque nosotros, escúchenme, somos la esperanza de Dios para el mundo. Somos la esperanza. Y si nosotros no somos esa esperanza, ¿qué se va a hacer? El Señor ha colocado 3 grandes restrictores en la sociedad para detener la corrupción. Uno es el Estado, con leyes correctas. Otro de los restrictores es la familia, donde hay padres que enseñan, padres que disciplinan, padres que guían, con palabras, enseñanzas y testimonio. Pero ya nos estamos dando cuenta que las familias están destruidas. No se sabe quién manda quién. Pero el mayor de los restrictores que Dios ha colocado en este mundo es la iglesia. Y la iglesia tiene que cumplir su razón de ser. O sea, nosotros vamos allá, mis amados, de una reunión muy bonita. Alabamos al Señor, glorificamos su nombre, escuchamos la palabra, oramos. La iglesia va más allá de eso. La iglesia, en medio de lo que estamos haciendo, se fortalece, aprende. ¿Pero sabe para qué? Para dar testimonio al mundo de que Cristo es diferente y nosotros también. Eso es muy importante, mis amados de Dios.
muy importante. Si nosotros no somos la alternativa para el mundo, lo que hace el mundo es hablar mal. Y cuando yo les decía que estamos en deuda, amados, se habla ya muy mal de la iglesia de Cristo. Se habla muy mal. Se habla mal de los pastores, se habla mal de los líderes, se habla mal de la iglesia, en los lugares donde están. O sea que no somos testimonio para el mundo. Y el pensar en eso, más que llegar a sentirnos mal, que sí debiéramos sentirnos, es reflexionar y decir, es hora del cambio, ¿verdad? Es hora del cambio. Yo no quisiera escuchar, mis amados de Dios, las palabras del Señor: apartados de mí, siervos malos, nunca os conocí. ¿Cuántos quisieran escuchar esa palabra de venid benditos de mi Padre? Amén. Amén. ¿Cierto que sí? Amados, tenemos que ser salvos. Pero también hay una segunda metáfora, y es: somos la luz del mundo. Observen: tierra dañada, mundo en oscuridad. Jesús introduce esta segunda afirmación, pero es una afirmación. Yo quiero que se den cuenta de esto que estamos diciendo. Jesús no está diciendo ustedes serán o deben ser sal o deben ser luz. Ustedes son. Y coloca aquí dos ejemplos muy interesantes. No se coloca un candelero debajo de una mesa, sino que se coloca ¿dónde? De manera visible, para que este candelero alumbre a todos los que están en casa. Y también da otro ejemplo. El ejemplo es: una ciudad escondida no sirve. Necesita estar ¿dónde? En un lugar visible. Y permítanme un ejemplo que es válido. Es cuando uno va hacia el norte y uno ve Yarumal. Y uno ve Yarumal allá arriba, en el fondo, como un punto de referencia. Y me encanta la figura que usa el Señor Jesús. Usa la figura de una casa, de una familia y de una ciudad, diciendo: ustedes deben ser luz, tanto en su casa, como en su trabajo, como en la calle, como en la universidad, donde ustedes se encuentren. ¿Cuánta familia escuchamos nosotros diciendo: veamos, luz en la iglesia y oscuridad en la casa? Porque hay mal testimonio en el hogar. Y parte de la no respuesta de las familias en los hogares es precisamente porque nosotros no damos testimonio de vida. No damos testimonio. Allá peleamos y allá insultamos y allá nos agarramos, y aquí en la iglesia levantamos manos santas. Y a nuestro alrededor, en la escuela, en el colegio, en la universidad, no hay muchos jóvenes aquí para decirles pastelero, ¿cierto? Imagínense un joven cristiano pasteleando, o como decimos nosotros en la costa, macheteando. ¿Dónde está el testimonio? ¿Dónde está, por un ejemplo? Le voy a colocar un ejemplo muy sencillo de los jóvenes en el noviazgo. El noviazgo cristiano es algo muy bonito, pero nosotros encontramos novios como los del mundo, haciendo las cosas del mundo. 1996, en este lugar. 1996, hace años, ¿verdad? Estamos hablando de cuánto, 26 años, Dios mío. Resulta que yo tenía como 70 jóvenes aquí, y se empezaron a presentar algunos problemitas de parejitas fornicando. Entonces me tocó organizar. Teníamos un culto de jóvenes los sábados, y me tocó organizar un culto de novios los viernes, y tocaba darles enseñanzas. Incluso me acuerdo aquí, entre esos jóvenes había un médico que estaba haciendo una especialización en internista, y le pedí que diera una charla sobre fisiología, sobre las zonas delicadas del cuerpo que no se deben tocar. Porque uno ve que estos jóvenes se saludan y se agarran y se soban la espalda y mejor dicho, una agarradera y una cosa. Eso no se puede activar, eso es un problema, ¿sí?
pero se estaban presentando esas cosas, y ahí es donde decimos, ¿cuál es la diferencia entre los jóvenes creyentes y los que no son creyentes? Si hacemos lo mismo que están haciendo los demás. ¿Están entendiendo, mis amados? La iglesia, creo que seriamente necesita dar un cambio. Ahora, cuando se habla aquí acerca del tema de vosotros sois la luz del mundo, escuchen cómo termina Jesús esa parte. Jesús dice, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre. Aquí hay una relación directa entre la luz y las buenas obras. ¿Sí? ¿Cómo brillamos nosotros? ¿Cómo brillamos? ¿Porque nos echamos manteca negrita o algún gel? No. El brillo, ¿sabe qué le da? Las buenas obras. Y cuando hablamos de las buenas obras tenemos que pensar en dos sentidos. ¿Sí? Háganme un momentito, tráigame la canasta del amor. Cuando nosotros mencionamos cositas como estas, usted ha visto la canasta del amor, ¿verdad? Sí trajeron por allá la librita de... Yo sugería algunas cositas. No es que no haya voluntad. Lo que pasa es que uno tiene que recordar. ¿Quién se acordó esta mañana de traer una librita de arroz? Levántame la mano. No se acordaron, ¿verdad? Y el asunto es este. El asunto no es que ustedes no quieran. El asunto es que uno tiene que recordarlo. ¿Sí o no? Siempre es así para todo. Siempre es así. Por eso damos gracias a las mamás que los hijos dicen, mamá, cántale cosas. Lo que pasa es que mamá sí es buena para recordarnos una y otra vez. Miren, cuando ustedes ven esto, hermanos, cuando hablamos de ser luz, hablamos de buenas obras. Y cuando hablamos de buenas obras, hablamos de dos cosas. Una, obras de amor. Y hablamos de obras de amor en este sentido. Hablamos de dar de comer a los que tienen hambre. Créanme. Y no solo aquí, si hay algunas familias que no tienen que comer. O sea, este aparato, esto que está aquí, no es nada. Este aparato no es de pronto una carga que sus pastores quieran colocar a la iglesia. No. Esta canasta, escúcheme bien cómo se lo voy a decir, es un depósito del amor de cada uno de ustedes. ¿Escucharon lo que dije? Es un depósito del amor de cada uno de ustedes. Porque hay gente, hermanos, aquí hay gente que no tiene empleo. Aquí hay gente que nosotros pudimos desayunar hoy bien bueno. Y hay otros que no han desayunado. Eso es obra de amor. Eso es obra de misericordia. ¿Verdad? Yo les decía el domingo pasado, hablando de algunas cositas, yo les decía, amados, si la iglesia se limita solamente a ella, se convierte en un club social y pierde su esencia, pierde su razón de ser. Ninguno de nosotros es pobre de una librita de arroz, de una librita de lentejas, de cualquier cosa. O decirlo de otra manera, como ya todo está así a ese precio, nadie es pobre de 10,000 pesos que podamos traer y echar aquí, ¿verdad? ¿A usted le gustaría hacerlo? Yo estoy convencido que fue que usted no se acordó. Yo estoy convencido de eso. Pero quiero estimularles, porque eso es muestra de ser luz. Pero además de esto, allá hay gente, muchachos. Hay personas de la calle, hay niños de la calle que aguantan hambre. Nosotros muchas veces, en las horas de la noche, díganme si no es así, hay comidas que ya no queremos, porque otra vez hicieron ese bendito frijol y ya no más. Y entonces ese frijol que está ahí, se echa en una bolsa al bote de la basura. Y no nos acordamos que hay personitas que no han comido, que hay personitas que tienen hambre. Aún hermanos nuestros, qué bueno que la iglesia, en una comunión maravillosa, aprendamos a conocernos, para que nos demos cuenta quién tiene necesidad. Y podamos decir, bueno, de aquí está esta comidita. ¿Qué tal si llamamos a fulanito, pegamos una llamadita, de pronto no ha comido, ve aquí tenemos un platito de comida, te invito a comer. La palabra dice que más bienaventurado es dar de recibir. ¿Sí? Y lo voy a decir de otra manera. Cuando usted da, el Señor bendice a la persona a quien usted le da a través de usted. Pero usted recibe también la bendición de Dios. Eso es una realidad, amados. ¿Saben por qué?
porque nos parecemos a Jesús, porque sentimos como siente el Señor Jesús. Pero además, amados, aquí estamos libres, ¿verdad? Salimos aquí para donde nosotros queremos, pero hay personitas que están presas, hay mujeres que están presas, hay jovencitos que están en centros de rehabilitación, hay hombres que están en las cárceles. Nosotros tenemos una ventaja como confraternidad. Nosotros tenemos unas entidades que se denominan entidades paraeclesiales. O sea, ese trabajo que se hace en las cárceles, la confraternidad carcelaria pertenece también a nuestra organización, para ir a visitar a los presos, ir a visitar a los enfermos. Hay personitas que ya están al borde de la muerte y necesitan una palabra de aliento. En una oportunidad me invitaron, de pronto lo que había en la mente es, no, vamos a invitar al pastor y que ore a ver si el Señor trae un milagro. Y una vez estaban tomando trago, y ahí en la tomadera de trago, el borracho se envalentona, y es capaz de hacer todo, desde el 4 y no sé qué otro número hace, y entonces que se pusieron a competir a ver quién era capaz de tragarse un frasquito ese de matarrata. Oye, que porque no le hacía nada, porque era el chacho de la película, y se tomó el frasquito de matarrata, y allá estaba en el hospital al borde de la muerte, todos los pulmones reventados y colados y todo. Y yo me acuerdo que yo fui, y la esposa estaba trabajando en los Estados Unidos, ella vino, y qué sé yo, y el hombre como en una agonía, y con la esperanza de qué iba a hacer el Señor. Y bueno, llegamos, compartimos con esa persona, lo llevé a los pies de Jesús y seguimos orando, Señor, tú puedes hacer un milagro en este hombre, etc. Y como a las 4 de la mañana la esposa me llamó, se murió. Se murió. Pero me quedó la satisfacción que lo pude entregar en las manos de Jesús para que su alma no se perdiera. Hermano, para eso está la iglesia. Para eso está la iglesia. Por eso ustedes van a ver ahora en el proyecto que les vamos a presentar, hay un proyecto hermoso, donde tenemos esos espacios para ir a la cárcel, para ir a los hospitales, para ir a estos sitios donde está la necesidad, donde no se escucha hablar de Cristo. Aquí hace muchos años, yo estaba con los jóvenes y lo hicimos, nos fuimos, hay un programa de Enid Díaz de Jucum, que a mí no me gusta el término, pero así lo hacían, de aguapaneleros, de llevar aguapanela con pancito, ¿verdad? Y me acuerdo, hicimos la invitación y la gente, qué bendiciones, ¿sabes? Y venían bultos de panela y panes, y nosotros íbamos con los jóvenes, eso disipula a los muchachos. Y aquí había unos jóvenes, permítanme decirlo así, no se incomoden, de estrato 4 y 5. Y yo dije, caramba, yo no sé cómo van a reaccionar estos jóvenes, pero me los voy a llevar. Y los metí por allá en la calle de la muerte, por allá por donde está el Pedrero. Y había una cantidad de muchachitos con granos y piojos y cuanta cosa. Oye, y desde que llegaron estos niños se le tiraban encima estos pelados y qué sé yo. Y yo estaba, permítanme el término, como tan satisfecho y orgulloso de ver que ninguno de estos peladitos, de estos muchachos de aquí, le sacaron el cuerpo. Y esos peladitos tomaban esa aguapanela y se comían ese pan. ¡Qué cosa tan deliciosa! Y dos de esas niñas se me acercaron y luego me dijeron, en fin, y nosotras que le ponemos problemas a nuestra mamá porque nuestra mamá no nos pinta el aguapanela, o sea, no le echan leche. Y ese día hubo un gran aprendizaje. Hermano, uno siente una satisfacción tan grande cuando uno puede ayudar a la gente, ¿cierto que sí? Esa es la iglesia. Esa es luz de lo que les estoy diciendo. Pero hay más. Cuando se habla de luz, también se habla de la evangelización. Tenemos también un buen proyecto de evangelización que vamos a compartir más adelante. Pero yo quiero desde ya darles algunas puntadas. Amados, vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido, para, es decir, somos una iglesia con propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos la boca, los ojos
las manos, los pies de Dios. De Dios. Amados, escuchen lo que les estoy diciendo. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto en el capítulo 5 de la segunda carta y les está diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y yo quiero que usted busque ese pasaje, porque yo quiero que usted subraye ese pasaje, segundo libro de Corintios, en relación con lo que yo voy a decir. Segundo libro de Corintios, porque es sencillamente especial. Segundo libro de Corintios, capítulo 5. 5:17. ¿Está conmigo, mi amado? Mire lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Y qué dice allí? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amados, dice que nosotros somos embajadores. Mire lo que dice 20. Así que somos. ¿Usted quiere leer ese pasaje conmigo? Vamos a leerlo a la voz de 3. 1, 2, 3. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amados, miren por favor, porque aquí la expresión es muy fuerte. Yo voy a preguntar y usted me responde si sí o no. Dios es todopoderoso. No, pero dígalo con ganas. Dios es todopoderoso. Dios es rey. Dios es Señor. Dios es el rey del universo. Pues ese Dios al cual nosotros acabamos de mencionar, aquí dice que ese Dios, por medio tuyo y por medio mío, ruega al mundo para que se vuelva a Él. Escúchenme, es como si Dios rogase. Imagínense a ese Dios grande y poderoso así: hijito, vuélvete a mí. Yo soy Dios todopoderoso. Ven, yo te amo, yo te ruego, ven. Yo no quiero que tú te pierdas. Yo soy rey, yo quiero darte una vida distinta. Yo no quiero que tú te pierdas. Pero ese ruego lo hace a través de ti y a través de mí. Y cuando tú y yo no lo hacemos como iglesia, ¿sabe qué hacemos? Estamos tapándole la boca a Dios para que Él no le ruegue al mundo. Hacemos esto. El ex constituyente Jaime Ortiz es rector emérito del seminario. Decía las siguientes palabras. ¿Dónde debe estar la sal? ¿En el salero o en la sopa? ¿Dónde debe estar la sal? ¿En el salero o en la sopa? Este es el salero. Pero ¿dónde la sal tiene sentido? En la sopa, en el colegio, en la casa, en la universidad, en el trabajo. Y él termina con una frase muy grande. Él dice: tú y yo no tenemos derecho a guardar para nosotros una verdad tan grande, que no tenemos derecho, que nosotros no podemos ser egoístas. Disfrutamos de una salvación. Sabemos que cuando muramos vamos hacia su presencia, pero Él no solamente quiere que nosotros lo hagamos, sino que hay una enorme multitud que también quiere y necesita entrar al reino de los cielos. Amén. Y tú y yo somos las manos y los pies del Señor para ir a decirles. Amén. Eso es ser luz. Y cuando nosotros hacemos eso, termina el pasaje diciendo: glorificamos el nombre de Dios. Es decir, no solamente nosotros le damos gloria en medio de la alabanza. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Una forma estupenda y magnífica de dar gloria a Dios es cuando somos luz. El nombre del Señor es glorificado. Y ante una multitud así,
tan llena de amor, de misericordia, de perdón, la gente nos va a ver. Y entonces dice, ellos son tan distintos y son tan especiales, nosotros queremos hacer parte de un grupo como ese. Seamos sal para impedir la corrupción y seamos luz para mostrar el mensaje de salvación. Amén. Amén.